favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer. Como sabéis, mi nombre es Fernando Martínez y estamos con los vídeos de Química Orgánica 1 con el vídeo de isomería espacial, estereoisomería, isómeros configuracionales, isomería geométrica, alquenos Z y E, ¿vale? Bien, no cambio la escena, la cambio por aquí, aquí lo tenéis. Venga, pues entonces, el esquema general que siempre vemos, que es el de isomería, estaríamos con isomería configuracional, isomería geométrica, en isomería en alquenos, Z y E, es esta. Bien, en otro vídeo vimos cis y trans, y en este caso vamos a ver Z y E, que es muy parecido, muy sencillo. Y simplemente la diferencia es que hay que como os digo, son muy sencillas. Bueno, conceptos. Bueno, pues si tenemos dos compuestos, como pueden ser, por ejemplo, bien, este sería pues simplemente, fijaros, 1, 2, sería 1, 2, dicloro, eteno. Pero este mismo compuesto podría ser este. Cloro se nombraría igual. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Pues bueno, ya vimos que en este caso este era el cis y en este caso este es el trans. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es que esta nomenclatura inicial de cis y trans se podría utilizar cuando los grupos eran iguales. Por ejemplo, ¿sí? Este con este, o este con este, y este con este. Evidentemente, no pueden ser iguales este y este, ¿vale? Porque si no, no tendríamos estereoisomería Z y E o cis y trans, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué características tenían los dobles enlaces? Rotación restringida, no pueden girar porque tengo un doble enlace, ¿de acuerdo? Compuestos con la misma forma molecular, igual conectividad, diferentes distancias. Las distancias de aquí, los cloros, no son lo mismo que aquí. No rotan el plano, el alfa es 0, son de asteroisómeros, pero son de asteroisómeros o de asteroisómeros o de asterómeros, pero no, el alfa es 0. Propiedades físico-químicas diferentes que las hacen diferenciarse y, como vimos en otros vídeos, tenemos en ciclos y en cadenas. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, pues ¿qué ocurre cuando los grupos no son iguales? Pues se utilizó otra nomenclatura que se llama Z y nomenclatura E. Bien, Z, Zusammen, en alemán, que es hacia el mismo lado, y me perdonen los alemanes la pronunciación, y en Gegen, bueno, no sé cómo exactamente se pronuncia, es hacia el lado contrario. Es como si este cis le llamáramos Z y el trans le llamáramos E. Básicamente lo mismo, ¿vale? Pero, como os digo, cis y trans solo se puede utilizar cuando los grupos son iguales 2 a 2. Bueno, yo me la aprendí cis, Z, CZ, me estoy acordando de uno muy famoso ahora mismo, CZ, de los que sepáis quién es, bueno, el mundo de las criptomonedas, y T, trans o E. Bien, vamos con ejemplos, con ejercicios. Bueno, primero vamos a ver alguno para nombrarlo, y es, por ejemplo, si yo tengo cloro, yo tengo carbono, tengo hidrógeno, y ahora tengo aquí otro cloro, ¿vale? Y aquí tengo un NH2, podría pensar que esto es un cis, pero exactamente al tener estos grupos iguales, podría pensar que es un cis, pero tenemos que utilizar la nomenclatura Z y E. O, por ejemplo, si tenemos este, podría dar error. Si yo tengo aquí ahora, ¿vale? Y os pongo, por ejemplo, un bromo y aquí un cloro, ¿sí? Podría pensar que este es trans, ¿vale? Porque los cloros están hacia el lado contrario. Pero este veremos que no es un trans, es como si fuera un cis. Bien, se asigna por prioridad. Y entonces, de este carbono, el que más pesa es el cloro, que sería el 1, y este sería el 2. Y este, el cloro y el nitrógeno, pesa más el cloro, 1', 2'. Están hacia el mismo lado, sería un Z, ¿de acuerdo? ¿Y este qué sería? Vale, pues el que más pesa es el cloro, y el que más pesa de estos dos es el bromo. Fijaros, este están hacia el mismo lado, el cloro y el bromo, con lo cual es un Z. Sin embargo, si utilizara la nomenclatura cloro-cloro, podría pensar que es un trans. Bueno, como lleva equívocos, pues lo que os he dicho, solo cis y trans ya se deja cuando los grupos son 2 a 2 iguales. Y en el resto se utiliza Z y E, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos, muy fáciles. Fijaros, de este carbono, el que más pesa es el bromo que el hidrógeno. Bien, hay gente que pone A y hay gente que pone B. Y hay gente que pone aquí, por ejemplo, son iguales. Fijaros, he intentado hacer Z y E y me he puesto una trampa a mí mismo para que veáis que cuando los grupos son iguales, no tengo cis y trans, porque, o Z y E, porque si, vale, cambio este cloro por este cloro, pero si es la misma molécula. Con lo cual aquí no tengo diastereoisómeros, no tengo cis y trans, con lo cual no tengo que asignar
la configuración relativa de ese doble enlace, ¿vale? Aquí sí, aquí en principio pensaríamos que es un trans, pero ya no puedo utilizar trans, ¿vale? Porque los grupos no son iguales. Entonces, este sería el 1 y el cloro y el bromo, este es el 1', ¿sí? El más prioritario en este lado, el más prioritario en este otro lado, con lo cual este es un isómero de tipo E. ¿Bien? Vamos con el siguiente. Y el siguiente, este es el bromo, que pesa más que el hidrógeno, que sería el 2. Y por aquí que veo CH2, CH2, CH2 cloro, CH2 cloro. Nos pasa lo mismo que antes. No asignamos configuración, porque los grupos son iguales. No asignamos configuración. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Bueno, en este ejemplo que tenemos aquí, vemos, cuidado, aquí tengo un CH3. Luego pesa más que el hidrógeno con respecto a este carbono. Y aquí, bromo, nitrógeno. ¿Quién pesa más? Pesa más el bromo. 1' o A o A'. Hacia el lado contrario, este es un isómero E. Bien, vamos al de abajo. Lo mismo, tenemos bromo, que pesaría más en este carbono que el hidrógeno. Y en este caso es el mismo, ¿no? De antes. Bueno, 1, lo he repetido creo. Bueno, pues el isómero E. Vamos con este compuesto. Bueno, acordaos que no estamos en análisis conformacional, son análisis configuracional, configuraciones relativas. Vale, vamos con este. Aquí tenemos un carbono, aquí tenemos un CH3 y aquí tenemos un terbutilo. Evidentemente este carbono que es cuaternario, pues pesa más, este sería el 1. Y de este lado, ¿qué tengo? Tengo un nitrógeno por un lado y un carbono. Bien, parece que esto es más grande, pero no se asigna así, la prioridad se asigna igual que R y S. Es decir, el nitrógeno pesa más que el carbono, acordaros, pues no, tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿vale? Nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, bromo, cloro, yodo, por ejemplo, ¿no? Y el peso atómico aumenta de aquí a aquí y aumenta de aquí a aquí. Luego el nitrógeno pesa más que el carbono, por lo tanto este es 1'. Como los dos más prioritarios están hacia el mismo lado, tenemos un Z. Este es un Z, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al siguiente. Fijaros aquí. Bueno, no os he comentado en ciclos. En ciclos podemos tener Z y E. Lo normal, en ciclos pequeños, bien, lo que vamos a tener siempre es, fijaros, que el doble enlace no se indica porque siempre va a ser en cis, independientemente de donde tengamos, por ejemplo, grupos como pudiéramos tener aquí un cloro o aquí un hidrógeno, ¿de acuerdo? Este se considera siempre que es cis. ¿Qué ocurre? ¿Que podemos tener un trans? Sí, podemos tener un trans, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros este caso. En este caso, el doble enlace, cuando ya es un ciclo muy grande, pueden adoptar estereoisomería, podemos indizar compuestos cis o trans. En este caso sería un E, se suele utilizar E más que trans. Veis que están hacia el lado contrario. Este carbono va al lado contrario que este que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí tenéis en un ciclo un E, ¿de acuerdo? Bien. Aquí que tenemos, fijaros, un ciclo en esta posición, ¿no? Entonces, cuidado aquí, tenemos estereoisomería cis y trans. Aquí parecería, o Z y E, parecería que no, pero fijaros, yo tengo este carbono que es un secundario, un CH2, y este carbono que es un cuaternario, por lo tanto este es el 1. Y aquí, si lo saco para acá, tengo un hidrógeno y aquí tengo un CH3, que es más prioritario en este carbono, el CH3 que el hidrógeno, 1', ¿sí? Luego están hacia el lado contrario, aquí tenemos un alqueno que es el E. Podríamos tener perfectamente el Z, os lo pinto por aquí, ¿vale? Fijaros, el Z sería así. Este sería un alqueno Z. Y para que veáis la importancia que tiene esto, fijaros aquí que tenéis un compuesto que es un tiosanteno, un compuesto que es un antagonista de receptores dopaminérgicos, un neuroléctico, tranquilizante mayor, etcétera, etcétera, que fijaros que si yo no tuviera aquí el cloro, este carbono tiene grupos simétricos y no tendría configuraciones relativas. Pero al tener simplemente aquí un cloro, este doble enlace tiene estereoquímica. Y la vamos a ver. Fijaros, el más prioritario aquí sería el 1 de este carbono que os pinto en azul, con respecto al hidrógeno, y de este carbono sería simétrico, a no ser que tengan por tener, claro, justamente tenemos aquí, os lo borro, el cloro. Eso hace que este carbono tenga más prioridad. Lo pongo con otro color, ¿vale? Un verdecito, ¿sí? Luego, este sería 1'. Como 1 y 1' están hacia el mismo lado, este es un isómero Z. De hecho, en estos compuestos, los isómeros más activos o activos son los Z y no los E.
¿de acuerdo? Un E hubiera sido, o lo pinto por aquí, directamente. Fijaros aquí el tiosanteno, que es estos 3 ciclos, esta estructura. Pues si, bueno, tengo que pintar todo, si os pinto aquí el cloro. Vale, pues un E sería que la cadena fuera hacia el lado contrario. 1, 2, 3. Este es un antagonista, como digo, dopaminérgico, tiene que tener 3 carbonos. Vale, pues aquí, fijaros, este sería un E. Y los E son menos activos que los Z que os acabo de pintar, ¿vale? Bueno, por último, me haré más ejercicios y ejemplos, por ahí todo mezclado. Pues os he traído una cosa muy curiosa que son las iminas, ¿no? Y las iminas, como tienen un par de electrones, pueden tener isomería Z y E. Por ejemplo, lo tenemos también en este tipo de compuestos, que son las osimas. Y entonces, fijaros, en este carbono, este es más prioritario, sería el 1, y en el nitrógeno es más prioritario el carbono que el par de electrones. Por lo tanto, 1 y 1' hacia el lado contrario, este es un isómero E, o trans, ¿no? Acordaos que no utilizamos trans, pero bueno, a mí muchas veces se me va a la palabra trans, pero hay que utilizar Z y E. Y en este caso, igual, el E, ¿sí? Por ejemplo, lo pinto aquí, así tengo un huequecillo. En la síntesis de hormonas, borro un momento y ya acabamos este vídeo, para que veáis estas osimas, lo importantes que son. En la síntesis, además, en la semisíntesis de hormonas esteroídicas, donde tenemos andrógenos, estrógenos, progestágenos, etcétera, etcétera, y hubo ahí un químico premio Nobel, porque en esta semisíntesis, a partir de una estructura que teníamos de cetona con 21 carbonos, aquí una cetona, pues se hace una, espera, borro por aquí, se hace una osima con la cetona, con hidroxilamina, se hace una osima, voy a cambiar el color, y esta osima, realmente son 2 osimas, porque este radical que tiene todo el esteroide es distinto de este CH3. Realmente tendríamos una osima que es esta, que evidentemente es la mayoritaria porque este sería el 1 y el alcohol el 1', ¿vale? Espero que se vea bien. Están hacia el lado contrario, es el isómero E, pero también en la síntesis, no pinto todo el esteroide, sino simplemente esta estructura, tendríamos otro isómero, ¿vale? Que los más prioritarios están hacia el mismo lado, que sería el Z. Bueno, pues luego hay una transposición de Beckmann, el esteroide cambia de posición, etcétera, etcétera, y nos permite quitar el carbono 20-21 a través de esta reacción, ¿sí? De transposición de Beckmann y pasar de progestágenos pues, a fármacos con otra actividad, por ejemplo, actividad estrogénica, androgénica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se hace a través de este isómero E, porque la síntesis es el producto mayoritario, aunque hay mezcla de E y Z. Bueno, pues simplemente que veáis que en estas osimas, en estas iminas, también tenemos isomería Z y E. Y en algún compuesto más, por ejemplo, me estoy acordando de los grupos azo. Los grupos azo igual, pueden ser isomería Z o E en estos compuestos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, dar a me gusta y compartir. Gracias.